Bien, vamos a continuar hoy con física y específicamente vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas son MRU. Para ello vamos a ver algunos conceptos previos. Vamos a hablar de la mecánica, ¿sí?, que es una rama de la física clásica. La mecánica está dividida en tres partes, ¿sí?, la estática, la cinemática y la dinámica. La estática estudia los cuerpos en donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O sea, las fuerzas en estática están en equilibrio, ¿sí? La suma de fuerza igual a cero. La cinemática es una parte de la física mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que producen esos movimientos. Dentro de la cinemática tenemos una subdivisión en donde tenemos el MRU y el MRUB. MRU es movimiento rectilíneo uniforme. Refiere a un cuerpo que se mueve en línea recta a velocidad constante. Y el MRV es un movimiento en línea recta en donde el cuerpo se mueve con una cierta aceleración. Recuerden que si un cuerpo tiene aceleración, su velocidad va cambiando constantemente, ¿sí? Y por último, la dinámica, que es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las causas, o sea, las fuerzas que producen ese movimiento. Bien, continuando entonces con el MRU, para ello yo primero defino lo que es la velocidad, ¿sí? La velocidad es la distancia dividido el tiempo. En este gráfico yo he representado un móvil que en un determinado momento está en el punto A, aquí, y posteriormente se encuentra en el punto B, ¿sí? Acá tenemos una distancia de 80 kilómetros y este móvil salió del punto A las 6 de la mañana y llegó a las 8 de la mañana al punto B. Entonces, para calcular la velocidad que tiene el móvil en este trayecto, tenemos que hacer la distancia recorrida dividido el tiempo que transcurrió en ir de A hasta B. Fíjense que la distancia son 80 kilómetros y el tiempo, restamos, ¿no es cierto?, 8 menos 6, 2, o directamente sabemos que si salió a las 6, desde las 6 hasta las 8, tenemos 2 horas, ¿no es cierto? Entonces 80 dividido 2 es 40 y la unidad, ¿no es cierto?, kilómetros sobre hora. ¿Qué me dice esto? Que este móvil recorrió 40 kilómetros en una hora, ¿no es cierto? Y eso lo sacamos de acá, ¿no es cierto?, que hizo 80 en 2 horas, ¿sí? Como el movimiento es uniforme, en una hora hace 40 y en las 2 horas hace 80, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a la unidad de velocidad, ¿sí?, fíjense que acá tenemos kilómetros sobre hora. En muchos casos, cuando hablamos vulgarmente, decimos que la velocidad se mide en kilómetros por hora. Y eso no es cierto, porque como ven en la fórmula, ¿sí?, es kilómetros sobre hora. Cuando decimos por hora, nos referimos a cuántos kilómetros hace por cada hora transcurrida. Pero en realidad es un concepto erróneo decir que la velocidad se mide en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Bien, si nosotros vamos a los gráficos, yo acá he hecho 2 representaciones. En el primer caso, yo puse en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo. Entonces, fíjense, este móvil tiene una velocidad de 40, ¿sí?, a medida que pasa el tiempo. O sea, no importa, en una hora, si subimos, ¿no es cierto?, en una hora su velocidad es 40 kilómetros sobre hora. En 2 horas
sigue yendo a 40 y el 3 también, ¿sí? Entonces, este gráfico me dice que la velocidad es constante, ¿cierto? Si vamos a este gráfico acá abajo, vemos, fíjese, en el eje X volví a poner el tiempo y acá en el eje Y puse la distancia medida en kilómetros. Entonces, habíamos calculado, ¿no es cierto?, que en una hora, ¿sí?, porque cuando es uno no se pone, ¿no es cierto?, pero es una hora, ¿cuánto recorre? 40 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, en una hora recorre 40 kilómetros, ¿sí? Y como es proporcional, en 2 horas va a recorrer el doble, ¿no es cierto? 80. En 3 horas 120, y si vamos a 4 por 40 son 160 kilómetros, ¿cierto? Bien, con respecto a las unidades, fíjense que nosotros estamos midiendo acá en kilómetros y en horas, ¿no es cierto? Pero el Sistema Internacional de Medidas toma como unidad fundamental para la longitud el metro y para medir el tiempo toma como unidad fundamental el segundo. En este caso se pone una M minúscula y una S minúscula. Yo recomiendo que cuando usemos el tiempo para realizar cálculos, en lugar de S pongamos C, porque con la experiencia puedo decir que esta S muchas veces se confunde con un 5, ¿sí? Entonces, para evitar confusiones podemos usar, en lugar de S, usar segundos con esta abreviatura, SEC. Bien, entonces repasando, podemos decir que dentro de la física clásica está la física mecánica, dentro de la mecánica está la estática, la cinemática y la dinámica, ¿sí? En estática estamos hablando de reposo y en cinemática y de dinámica estamos hablando de cuerpos que se mueven, ¿no es cierto? Se puede mover a velocidad constante o un movimiento acelerado, ¿no es cierto? Y, repito, la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, pero teniendo en cuenta las causas, o podemos decir también, las fuerzas, ¿no es cierto?, que producen ese tipo de movimiento. Acá tenemos un trayecto, ¿no es cierto?, de A hasta B, y vimos que este móvil recorre 80 kilómetros en 2 horas, ¿no es cierto?, sale a las 6 y llega a las 8. Entonces, para calcular la velocidad, como es la distancia sobre el tiempo, 82 es 40, ¿no es cierto? Entonces hace 40 kilómetros en una hora. Y acá, en estos dos gráficos, vemos en el primero, ¿qué tenemos? Si ponemos en este eje la velocidad y en este eje el tiempo. Si nosotros ponemos la velocidad acá, vemos que a medida que pasa el tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, la velocidad siempre es la misma, ¿sí? Por eso es el MRU. Y acá yo he representado la distancia en función del tiempo. Entonces, ¿cómo varía esa distancia en función del tiempo? Fíjense que en 1 hora recorre 40, en 2 horas recorre 80, en 3 horas 120 y así sucesivamente. Entonces la variación, ¿sí?, de la distancia en función del tiempo es lineal, ¿sí? Y esa recta representa la velocidad. Con respecto a las unidades, en el sistema internacional la unidad fundamental de la longitud es el metro y la unidad fundamental del tiempo es el segundo. Y les decía que conviene, cuando hagamos ejercicio, usar, en vez de S, poner sec, ¿sí? Porque la S muchas veces se confunde con un 5 y por ahí hacemos los cálculos y obtenemos resultados erróneos, ¿no es cierto? Bien, hasta acá llegamos entonces.